Esto pasó hace unas semanas. Soy David, tengo 32 años y trabajo como enfermero en un hospital antiguo. Lleva más de 100 años de historia. Me quedé en mi ciudad para ayudar a mi madre enferma. Este lugar siempre me ha dado una sensación extraña, como si guardara secretos oscuros. El primer día de mi turno nocturno, todo parecía normal. Las luces parpadeaban en los pasillos y el silencio era abrumador. Caminé por los angostos pasillos, sintiendo la fría brisa que cruzaba de una habitación a otra. No podía quitarme de la cabeza las historias que contaban sobre el hospital, las leyendas de los antiguos residentes que nunca se habían ido. No las tomaba en serio, pero un escalofrío recorría mi espalda. La segunda noche, mientras recogía suministros, escuché un susurro. Era casi como si alguien hablara detrás de una puerta cerrada. Miré a mi alrededor. Tal vez era el eco de una conversación lejana. Sentí la necesidad de investigar. Me acerqué a la puerta. ¿Hola?, pregunté, pero no obtuve respuesta. La habitación estaba vacía y la sensación de ser observado se intensificó. Con el paso de los días, los susurros se hicieron más claros. Estaba en medio de mi turno y de repente sentía que alguien me miraba. Me detuve en la sala de espera y vi a una paciente. Estaba sentada, con mirada perdida, murmurando sobre niños perdidos. Me atrapó su voz. Hablaba de ellos como si fueran reales. No sabía si estaba confundida o si realmente había algo más. A veces caminaba por los pasillos y veía sombras que parecían moverse. Pensé que quizás el cansancio afectaba mi mente. Cada vez que me giraba, no había nada. Mi corazón latía rápido y un sudor frío recorría mi frente. Esa sensación de ser observado no se iba. Una noche, mientras estaba en el área de descanso, escuché pasos. No eran como los de otros enfermeros, eran pasos ligeros, de un niño. Me levanté rápidamente, pero todo estaba en silencio. La sala de espera estaba vacía y el aire era denso. Tal vez estoy alucinando, pensé, aunque la inquietud no desaparecía. Las voces estaban cada vez más presentes en mi mente. No sabía si eran ecos del pasado o si el hospital revelaba secretos. Una noche, mientras revisaba unos documentos, escuché el nombre de un niño que había fallecido hace décadas. Era un nombre que había leído en el historial de la paciente que murmuraba. Sentí que me ahogaba. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Decidí hablarle a un compañero sobre lo que sentía. ¿Has escuchado algo raro aquí?, le pregunté. Su respuesta me heló la sangre. Todos saben que este lugar está lleno de almas perdidas, dijo con voz seria. A veces solo necesitas escuchar. Mi mente estaba llena de preguntas, pero no sabía si quería respuestas. Una noche, mientras caminaba por el pasillo, una voz familiar resonó en mi mente. «David», susurró. Me detuve y miré hacia atrás. No había nadie allí, pero sentí que las sombras me rodeaban. Algo me decía que nunca estaba solo en este hospital. Capítulo 2. Esa noche, el pasillo parecía más largo de lo habitual. Una pesadez se había instalado en mi pecho, un recordatorio de todo lo que había escuchado. Caminé hacia la sala de urgencias, donde debía estar. Las luces parpadeaban y el sonido del flujo de aire era el único ruido que acompañaba el silencio. Intenté despejar mi mente, concentrándome en mis responsabilidades. Durante mi turno, noté que los murmullos de la paciente de la sala de espera no me dejaban en paz. Niños perdidos resonaba en mi cabeza como un eco insistente. No podía entender por qué esas palabras me afectaban tanto. Tenía que hacer algo respecto. Necesitaba respuestas. Después de atender a varios pacientes, decidí acercarme a la mujer. Estaba sentada en la misma posición, con las manos en su regazo y los ojos perdidos en un punto indefinido. Me acerqué despacio, cuidando de no asustarla. «Hola», dije, «¿te gustaría hablar?». Su mirada se volvió hacia mí, y de repente dejó de murmurar. «Ellos están aquí», dijo con voz entrecortada. «Los niños nunca se van». Me estremecí. Sabía que tenía que ser cuidadoso con esas palabras. «¿Qué quieres decir?», pregunté, intentando mantener la calma. «Te lo diré», dijo,
pero debes prometerme que harás lo que te digan. Una sombra de miedo cruzó su rostro. Aquel acuerdo me hizo dudar, pero mi curiosidad era más fuerte. Asentí, y ella tomó una profunda respiración. Ellos quieren que les digas a los demás que hay que escucharles. Solo buscan que alguien los vea. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, como si estuvieran en sintonía con la ansiedad que brotaba dentro de mí. De repente, las máquinas comenzaron a sonar en la sala de al lado. Me levanté rápido. «Espera», le dije, pero ella ya había perdido su conexión conmigo. Había vuelto a murmurar sobre los niños. Salí corriendo hacia la sala y encontré a un grupo de enfermeras tratando de estabilizar a un paciente. Me uní rápidamente, tratando de ayudar, pero mi mente seguía divagando por el oscuro camino que acababa de descubrir. Cuando el tumulto terminó y la calma regresó, volví a la sala de espera. La paciente había desaparecido. Miré en todas partes, sintiendo que cada rincón ocultaba algo. Me acerqué al lugar donde había estado. En el suelo encontré un pequeño juguete, un cochecito de madera desgastado. No sabía qué pensar. Nervioso, lo recogí, sintiendo un escalofrío en la espalda. Entonces escuché el susurro nuevamente, más claro que nunca. «David». La voz provenía del pasillo oscuro. Era un llamado, una invitación o una advertencia. Sin pensarlo, comencé a seguir el sonido, sintiendo que era lo único que podía hacer. Cada paso que daba retumbaba en mi mente, y un apremio creció dentro de mí. ¿Qué haría si encontraba a esos niños?, me pregunté. Pero ya era tarde para dar marcha atrás. El pasillo se volvía más angosto y la luz temblorosa parecía guiarnos a un lugar muy, muy profundo en la historia del hospital. Al final, me di cuenta de que ya estaba atrapado en su extraña red. La pregunta ahora era, ¿qué conseguiría al final? Capítulo 3. La oscuridad se espesó a medida que avanzaba por el pasillo. Mis pasos resonaban en las baldosas frías. Un escalofrío recorrió mi espalda, como si algo me observase desde las sombras. «David». El susurro se tornó más insistente. Sentí que me guiaba, pero también me advertía. Al llegar a una esquina, el pasillo se bifurcó. A la derecha, una luz tenue parpadeaba. A la izquierda, la oscuridad parecía más densa. Sentí una lucha interna. Lo racional me decía que debía regresar, pero la curiosidad me empujaba a seguir adelante. Tomé aire y opté por la luz. Cuando giré, entré en una pequeña sala de espera que estaba vacía, con sillas desordenadas y revistas viejas. En una de las paredes, un gran cuadro representaba un mural de niños jugando en un parque. Sus rostros eran alegres, pero sus ojos parecían mirarme. Un retorcimiento en mi estómago me hizo sentir incómodo. Sin embargo, la voz llamó mi atención de nuevo. «Ayúdanos». Desconcertado miré a mi alrededor. No había nadie en la habitación aparte de mí. Volví a escuchar ese susurro, pero esta vez más fuerte. «Ayúdanos, David». Era como si las paredes mismas estaban tratando de comunicarse. La sensación de presión en el pecho regresó. Decidí acercarme a la pared donde estaba el mural. Cuando estuve a unos pasos, vi una pequeña puerta detrás de una cortina. Mi corazón se aceleró. Nunca había notado esa puerta antes. Era como si siempre hubiera estado ahí, esperando a que alguien se atreviera a abrirla. Sin pensarlo más, alcé la mano y la empujé. La puerta chirrió abriéndose y reveló un pasillo oscuro. Un fuerte olor a polvo y humedad me golpeó en la cara. Adentro, la temperatura era notablemente más baja. «Por favor, ven», escuché nuevamente. ¿Era cierta la promesa de respuestas? ¿O esto era algún tipo de trampa? Avancé con cautela, buscando algo, aunque no sabía qué. A medida que recorría el pasillo, las voces se tornaban más claras, un corus de risitas y susurros que parecían danzar entre las paredes. «David, estamos aquí». El miedo comenzó a dar paso a una inquietante fascinación. Finalmente, llegué a una habitación que parecía abandonada.
Las luces parpadeaban de manera errática, iluminando objetos cubiertos de polvo. Juguetes viejos estaban esparcidos por el suelo y un par de sillas estaban rotas. Al fondo, una ventana estaba abierta dejando entrar aire frío y un extraño murmullo. Caminé hacia la ventana, impulsado por la necesidad de entender. En ese momento sentí que algo se movía detrás de mí. Di la vuelta rápidamente, pero no vi nada. Mi mente me decía que retrocediera, que saliera de allí, pero la curiosidad me tenía atado. «Te estamos esperando», susurraron. Un grito sordo resonó en mi cabeza. Entonces, entre el desorden, noté algo brillante en el suelo. Me agaché para acercarme. Era un pequeño reloj de pulsera, un objeto que pertenecía a un niño. La voz se intensificó. «Ayúdanos a volver». Entonces, todo se oscureció. Las luces parpadearon una vez más y el susurro se convirtió en un grito ensordecedor. «¡David!». Sentí que mis piernas se movían por sí solas, llevándome hacia la salida de aquella habitación. Pero la incertidumbre sobre cómo debía ayudarles me llenó de pavor. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué había desatado al abrir la puerta? En ese instante supe que esto era solo el comienzo y que me encontraba en el centro de algo que superaba mi entendimiento. Capítulo 4. La oscuridad se desvaneció lentamente cuando dejé atrás la habitación. Mi respiración era rápida y entrecortada. Seguí avanzando por el pasillo, temiendo que la esencia de lo que había presenciado me alcanzara. No quería oír esos susurros, pero mis pensamientos estaban atrapados en ellos. «Ayúdanos a volver». ¿A dónde debían regresar? Mientras corría, el eco de mis pies resonaba en el silencio inquietante. La salida parecía un espejismo en mi mente. Justo cuando creí que había escapado, una risa infantil resonó a mis espaldas, clara y escalofriante. Me detuve en seco. No había nadie, pero el sonido persistía, repitiéndose como un eco retumbante en la nada. «¡David!», escuché nuevamente. Este grito era más fuerte, más urgente. La voz de un niño resonaba por todo el pasillo, retumbando en mis oídos. Mi instinto de supervivencia me decía que debía seguir adelante, pero una extraña mezcla de miedo y empatía me mantenía en el lugar. «¿Qué es lo que quieren de mí?», me pregunté en silencio. Tomé aire. Decidí seguir el sonido. Giré en una esquina y cada paso que daba parecía atraer más la atención de las voces. A medida que avanzaba, los murmullos se intensificaban, formando un coro fantasmal que me rodeaba. «Ayúdanos», resonó nuevamente, como si todos en esa oscuridad requerían mi ayuda. Finalmente, llegué a una puerta que no había visto antes. Era desgastada, con marcas de años de desuso, y cuando la abrí, un frío intenso me envolvió. El interior era un armario oscuro, rebosante de cosas antiguas, ropas infantiles, juguetes y tarjetas de cumpleaños caídas. Todo lo que era una vida antes de esta tristeza. A medida que exploraba el lugar, mis dedos tocaron un muñeco de trapo. Vino a mi mente la imagen de un niño jugando, su rostro sonriente. Pero esa imagen pronto se volvió turbia y sombría. ¿Dónde estaban esos niños? El reloj que había encontrado hace un instante apareció en mi mente. ¿Era de alguno de ellos? Una conexión se formaba en mi cabeza, pero no tenía tiempo para profundizar. De repente, sentí que algo me observaba. Me volví para enfrentar la oscuridad detrás de mí, pero nuevamente vi solo sombras. Fue entonces que noté un espejo en la pared. Su superficie era opaca por el polvo, pero cuando me acerqué, vi una imagen reflejada que no era la mía. En su lugar, miré a un niño pálido, con ojos tristes y un rostro que imploraba ayuda. Sentí un escalofrío recorrerme. «Sálvanos», dijo, en un susurro que casi no podía oír. Mis manos temblaban. La desesperación en su mirada me atravesó como una flecha. «No puedo», murmuré, sintiendo que mi propia voz se ahogaba. Pero en mi interior, una parte de mí sabía que no podía ignorarlos.
Tenía que hacer algo. La habitación comenzó a oscilar y las luces titilaron de nuevo. El niño en el espejo sonrió débilmente, pero con aquel gesto, la imagen se volvió de nuevo mi reflejo, y de repente, la pequeña puerta del armario se cerró con un golpe retumbante. Con un grito en mi corazón, supe que cualquier intento de escapar sin entender la historia detrás de esas voces me atraparía aún más. La ansiedad se apoderó de mí. ¿Qué quieren? ¿Cómo debo ayudarles? Pero todo lo que recibí a cambio fueron ecos de risas distantes. En ese momento, comprendí que mi búsqueda estaba lejos de terminar. Antes de que pudiera formular un plan, un estallido de luz iluminó el pasillo detrás de mí, seguidos por pasos apresurados. «David, ven aquí». Era una voz familiar, pero no era solo un llamado hacia mí, era una advertencia. La oscuridad había comenzado a tomar forma, y otra pregunta atravesó mi mente. ¿Quién estaba tras esos pasos? Capítulo 5. El sonido de los pasos se hacía cada vez más fuerte, y el eco resonaba en mis oídos. No podía quedarme ahí, atrapado entre la desesperación por ayudar a esos niños y el peligro que se acercaba. Tenía que decidir. Salir y enfrentar lo que se avecinaba, o quedarme y buscar respuestas en aquel armario sombrío. Con el corazón latiendo en mi pecho, di un paso hacia la salida, pero mis pies parecían pegados al suelo. «David», la voz volvió a llamarme. Esta vez sonaba más cercana, más desesperada. Tenía que ser mi madre, pero el recuerdo de su rostro era como un tenue destello en la neblina de mi miedo. Sabía que cualquiera fuese el peligro, enfrentar esa voz era mi única opción. Me giré con fuerza y corrí de vuelta por el pasillo, a la vez que el eco de los pasos se multiplicaba. La intensidad del sonido ahora parecía casi tangible, como si estuviera surgiendo del mismo suelo. Un sudor frío me recorría la espalda, mientras los ecos y risas infantiles resonaban aún más cerca. «David, ven rápido», sonaba desesperada. Pero otro sonido me atravesó. Una risa burlona empezó a salir del mismo lugar. No podía ignorar que algo no estaba bien. «No te acerques», grité en voz baja, con miedo de que me escuchara lo que se ocultaba en la penumbra. De pronto, la luz que había parpadeado antes se apagó completamente, sumergiéndome en una oscuridad total. Sentí un estremecimiento hasta en mis huesos, pero no había tiempo para perder. Donde antes había un pasillo, ahora solo había nada. Lentamente empecé a avanzar, utilizando las paredes como guía. Por un instante pensé en los juguetes que había visto en el armario. Su risa, ahora, se había vuelto un susurro entre los murmullos. «Ayúdanos». Cada vez sonaba más cercano, como si estuvieran justo detrás de mí, ansiosos por hacerme partícipe de su sufrimiento. Y entonces, mientras palpaba el frío de la pared, sentí una mano helada en mi muñeca. Grité, pero el sonido se ahogó en la atmósfera oscura. Volví la cabeza, buscando a mi atacante, solo para encontrarme con una profundidad vacía. La mano desapareció tan rápido como había aparecido. «David, aquí». Volví a escuchar la voz de mi madre. En un segundo, tomé la decisión. Corrí hacia el sonido, con la esperanza de que ella pudiera guiarme. Las risas cesaron, como si cada ser a mi alrededor hubiera guardado silencio. Solo quedaba la voz de mi madre, una luz en medio de la oscuridad. Al llegar a una esquina, tropecé y me detuve. La luz brillaba nuevamente, difusa y cálida. Allí estaba ella, mi madre, con una expresión de preocupación en su rostro. «Te estaba buscando». Pero al acercarme, sus ojos reflejaron algo inusual. «David», dijo, su voz ahora vacía, «no son lo que piensas». Sus labios se curvaron en una extraña sonrisa, y algo dentro de mí se estremeció de nuevo. De repente, comprendí que esta no era mi madre. Su esencia había cambiado, y un sentido de pavor me invadió mientras la verdad se revelaba. La voz detrás de ella rió suavemente, llenando el espacio con ecos de complicidad. En ese momento sabía que no podía confiar en lo que veía. Por instinto, salté hacia un lado justo cuando ella extendió su mano.
La luz se fue de nuevo, pero antes de que pudiera sumergirme en la oscuridad, un pensamiento aterrador atravesó mi mente. ¿Y si esos niños nunca se fueron? Desesperado, tomé un profundo aire y avancé en la oscuridad, sin ninguna garantía de que pudiera encontrar la salida, pero sabía que no podía darme por vencido. Tenía que enfrentarlo, descubrir qué era real y qué era una ilusión que atrapaba tanto a mí como a esos niños perdidos. Capítulo 6. La oscuridad era densa, como si se pudiera cortar con un cuchillo. Mis manos se movían al azar, buscando algo en el aire vacío. Cada paso era un desafío, un juego de adivinanza sobre a dónde me llevarían mis pies. La idea de que los niños podían estar ahí, atrapados junto a mí, me llenaba de una mezcla de desesperación y determinación. «David», la voz de mi madre resonó, ahora más cerca, pero esta vez no sonaba como la antes. Era una súplica, una promesa de auxilio, y me impulsó a seguir adelante, pero mis instintos me gritaban que era un señuelo. Todo en mí se debatía entre la esperanza y el miedo, tratando de encontrar un camino en ese mar de sombras. Me forcé a pensar y reunir mis pensamientos. Tal vez había un lugar donde pudiera encontrar respuestas. El armario. Volví a intentarlo, a recordar qué había sucedido allí. «¡Ayúdanos!». La voz infantil resurgía, un eco atrapado en la bruma. De pronto, la risa burlona se hizo presente de nuevo, resonando en mis oídos como un canto oscuro. Me detuve. Algo no estaba bien. Aquella risa no pertenecía a niños que buscaban ayuda, era malévola, y sentí que todo mi ser se tensaba. Al dar un paso atrás, noté que la atmósfera empezaba a cambiar. Perdí la sensación de espacio a mi alrededor, y en su lugar, el aire se hizo pesado. Un frío repentino recorrió mi espalda, mientras un susurro más fuerte emergía de la oscuridad. «Ven a jugar con nosotros, David». Mi voz tembló al responder. «Déjenme en paz». En ese instante, las risas se apagaron. El silencio era más aterrador que cualquier sonido. Entonces, un destello de luz apareció por un momento, iluminando lo que estaba delante de mí. Un pasillo al final, donde una sombra se movía con agilidad. Sin pensar, corrí hacia la luz. Las manos gélidas intentaron atraparme. Sentí los dedos en mi brazo, pero logré quitármelos de encima. La sombra se movía más rápido. «¡Corre, David!», grité. La voz era real, venía de un niño que conocía. Mi corazón latía a 1000 por hora mientras esquivaba más sombras. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, dispuestas a atraparme. Al entrar al pasillo, noté que la luz se intensificaba, guiándome como un faro. Al llegar a una puerta al final, me detuve de golpe. Era de madera, antigua, llena de marcas de cosas que no podía ver. Temía abrirla, pero sabía que era mi única opción. Justo cuando iba a girar el pomo, escuché un grito desgarrador. Era un niño. «¡David, no! ¡No entres!». La advertencia hizo que el estómago me diera un vuelco, pero la curiosidad y el miedo que sentía eran demasiados para ignorarlos. Con todas mis fuerzas, empujé la puerta. Un resplandor deslumbrante emergió, cegándome momentáneamente. Cuando mis ojos se adaptaron, vi una habitación donde los niños estaban encerrados, mirándome con ojos suplicantes. Eran ellos, los que escuché, los que habían sido parte de mis pesadillas, pero entre ellos había algo más, algo oscuro que se movía con ellos. «¡Ayúdanos!», dijeron al unísono. Sus rostros reflejaban terror y dolor. El miedo se apoderó de mí. No podía retroceder, tenía que enfrentar lo que había detrás de aquella sombra. Ese era el momento, enfrentarme a lo desconocido. Mientras me preparaba, escuché una risa detrás de mí, y al voltear, vi aquella figura oscura, acercándose lentamente. Una urgencia en mis entrañas me gritaba que no era el momento de dudar. Tenía que actuar, tenía que salvar a esos niños. Pero ¿quién era esa figura, y qué quería realmente de mí? Capítulo 7. No había tiempo para pensar. La figura oscura avanzaba, deslizándose por el suelo con una gracia inquietante. La risa se había desvanecido, pero su eco aún retumbaba en mis oídos. Tomé una decisión impulsiva. Debía avanzar, acercarme a los niños,
Tal vez ellos supieran más sobre lo que estaba sucediendo, sobre esa sombra que parecía alimentarse de su miedo. ¡David! La voz de uno de ellos, un niño de cabello rizado, resonó con más fuerza. «No estás seguro aquí. Sal, por favor». Vi en sus ojos que el pánico era real, pero también había esperanza, esperanza en mí. «Voy a ayudarles», les aseguré, aunque mi voz temblaba. Comencé a caminar hacia ellos, sintiendo que cada paso era un acto de valentía. Cuanto más cerca estaba, más intensa se sentía la energía en el aire, como si el entorno palpitara entre la luz y la oscuridad. De repente, la figura oscura se abalanzó hacia mí. Me sorprendió su velocidad, fue como si el tiempo se detuviera. Sentí un frío profundo rozando mi pecho cuando la sombra se detuvo a centímetros de mí. No era un espectro cualquiera, había algo terrenal y a la vez sobrenatural en él. No parecía estar hecha de sombra, sino que contenía una esencia perturbadora. «¿Por qué los persigues?», pregunté, mi voz apenas un susurro. La figura se detuvo, como si contemplara mi pregunta. Las sombras a su alrededor se agitaron, como si respondieran a su voluntad. «Yo no persigo, David», respondió, su voz suave y seductora. «Los recojo. Ellos son solo un paso en un juego más grande». Algo en su tono me hizo estremecer. La idea de un juego significaba algo oscuro y retorcido. Los niños gritaron al unísono: «¡No juegues con ellos! ¡Son solo almas perdidas!». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Ellos eran las almas perdidas, pero esa sombra parecía tener otras intenciones. «¡Cállense!», gritó de pronto, y el aire se tornó pesado. Me di cuenta de que estaba perdiendo tiempo. Tenía que actuar antes de que la sombra decidiera acabar con nosotros. Sin pensarlo, corrí hacia los niños. Sabía que debía estar más cerca para protegerlos. La sombra retrocedió un poco, sorprendido por mi audacia. «¡Imposible! ¡No puedes desafiarme!», murmuró. «¡Vamos!», grité a los niños. «¡Debéis seguirme!». Extendí la mano hacia ellos y lentamente comenzaron a avanzar, pero se movían con cautela. La sombra se retorcía, irritada ante mi desafío. «Esto no ha terminado, niño», dijo mientras la luz comenzaba a parpadear. En ese momento, algo cambió. La habitación empezó a oscilar, como si las paredes se distorsionaran y el suelo temblara. Un grito surgió entre los niños y su miedo se volvió palpable. Entonces lo vi. En la esquina, un pequeño destello dorado brillaba débilmente. Era un objeto olvidado, tal vez una llave o un amuleto. Sin pensarlo, corrí hacia él. «¡Aguanten!», grité a los niños, mientras la sombra intentaba atraparme. Con cada paso, su risa infernal resonaba más fuerte. Al alzar el objeto en mi mano, me sentí invadido por una energía desconocida. Era como si el miedo desapareciera por un instante y en su lugar comenzara a aflorar una fuerza que no sabía que tenía. La figura se detuvo, como si también sintiera aquel poder. Pero cuando miré hacia atrás, los rostros de los niños estaban pálidos, y su miedo se había vuelto desesperación. «¡David, cuidado!», gritaron. Algo estaba a punto de suceder, y sabía que no podía quedarme ahí sin actuar. Así que, con el objeto en la mano, me preparé para enfrentar lo que fuera que se desatara a continuación. Capítulo 8. La habitación se llenó de un silencio opresivo, un momento suspendido donde el tiempo parecía haber perdido su significado. Con el objeto brillante en mi mano, sentí el poder fluir a través de mí, como si hubiera despertado algo latente en mi interior. Pero no había tiempo para preguntarme de dónde venía esa energía. Debía mantener mi atención en la sombra. Se abalanzó nuevamente, ahora con un rugido ensordecedor que rasgó el aire. «¡Tú no puedes salvarlos!», clamó, su voz resonando como trueno, distorsionando la realidad a mi alrededor. Un golpe de pánico se instauró en mi pecho y por un momento pensé que me paralizaría. En una mezcla de instinto y coraje, levanté el objeto dorado,
sintiendo su calor por toda mi piel. «¡Déjalos en paz!», grité, aunque en mi interior la duda intentaba infiltrarse. La sombra se detuvo de golpe, mirándome con una intensidad que drenaba mi aliento. «¿Qué crees que puedes hacer con eso?», dijo con risa burlona, pero creo que en su mirada había miedo también, un miedo que se reflejaba en su naturaleza oscura. Era un juego de poder, y por un segundo lo entendí. Los niños chillaron cuando la sombra levantó una mano. Moldes oscuros se formaron, invadiendo el espacio. «¡David, el amuleto!», exclamó el niño de cabello rizado, sus ojos grandes y llenos de esperanza. Hasta ese momento había olvidado por completo que también podía usar el objeto como una defensa. Centré mi energía en el amuleto. La luz dorada comenzó a intensificarse, sacando a la sombra de su trance. «¡Atrás!», grité, mientras apuntaba con el objeto hacia ella. Un deslaye cegador surgió, interrumpiendo el ambiente sombrío que había crecido a nuestro alrededor. La figura oscura se retorció y por un instante pareciera que se desvanecía. Un susurro escapó de sus labios, casi inaudible. «Esto no ha terminado», antes de que el brillo lo envolviera completamente. Los niños me miraron, sus rostros brillando no solo con miedo, sino con una chispa de confianza renovada. «Lo hiciste, David», dijo el niño de cabello rizado, acercándose a mí, pero a pesar de su aliento optimista, sabía que esto no era el final. Ya lo había oído, había una amenaza más grande a la vista. Confundido y exhausto, tomé una respiración profunda. «¿Qué más hay?», les pregunté, sintiendo que la respuesta era crucial. Los niños intercambiaron miradas, y en sus ojos vi que conocían algo que yo no. «Hay otras sombras», dijo el niño de cabello rizado. «La sombra que viste no es la única aquí. Hay muchas más. Todas buscan lo mismo». Su voz se quebró, y comprendí que no solo estaban en peligro, sino que yo también lo estaba. El temblor en el suelo regresó, esta vez más fuerte. La habitación comenzó a oscilar de nuevo y la luz que había expulsado a la sombra empezó a parpadear. «¡Debemos salir ahora!», les grité, tomando la delantera hacia la puerta que aún permanecía cerrada. Los niños se movieron detrás de mí, pero a medida que nos acercábamos, escuché el eco de una risa ensordecedora que resonaba nuevamente a nuestro alrededor. Sentí el sudor correr por mi frente, un mal presentimiento creciendo. Había escuchado su advertencia, y la verdad era que esta batalla apenas estaba comenzando. Al llegar a la puerta, intenté girar la manija, pero se mantuvo firme. «¡No, no aquí!», exclamé, dándome cuenta de que escapar era solo una ilusión. El poder del amuleto parecía desvanecerse y el aire en la habitación se tornaba pesado. En ese instante, imploré en silencio buscando una respuesta. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Pero las respuestas nunca llegaban cuando más las necesitaba. En su lugar, un ruido sordo resonó a mis espaldas y al voltear vi a las sombras volver con una furia renovada. Este era solo el comienzo, y antes de que pudiera pensar en una forma de salir, supo que estaba a punto de enfrentar algo mucho más aterrador que lo desconocido. Había tomado una decisión y ahora debía enfrentar las repercusiones. Capítulo 9. El eco de la risa se arrastró como una serpiente a mi alrededor, envolviéndome en una red de terror. No podía permitir que la desesperación me nublara. «¡Los niños!», pensé, y rápidamente me giré hacia ellos. Sus ojos reflejaban un miedo genuino, pero también una determinación. Necesitaban que no me diera por vencido. «¿Qué más puedes hacer con el amuleto?», pregunté, recordando cómo había reaccionado antes. El niño de cabello rizado, ansioso, dijo: «No solo brilla, puede protegernos, pero necesitas creer en su poder». Mis manos temblaron al considerar la idea. De repente, un nuevo temblor sacudió el suelo. Las sombras se acercaban, tomando formas ominosas que se retorcían y giraban en la penumbra. Con cada paso que daban, la luz del amuleto parecía desvanecerse. En ese momento decidí que no podía dudar más. «¡Cierren los ojos!», grité a los niños. Ellos obedecieron de inmediato, y en el silencio que se formó, sentí una calma extraña apoderarse de mí.
Inspiré hondo y cerré los ojos también. Justo cuando el pánico comenzaba a consumir mi cordura, recordé la vieja leyenda que había escuchado en la escuela sobre seres oscuros y luces brillantes. Al abrir los ojos, apunté el amuleto hacia la sombra más cercana, sintiendo su energía fluir nuevamente con fuerza. «Ya no tengo miedo, puedo protegerlos», exclamé, concentrándome en cada palabra. El amuleto comenzó a brillar intensamente, iluminando el oscuro entorno con una luz casi sagrada. «Ahora, atrás», grité, extendiendo el brazo con determinación. Un rayo de luz estalló del amuleto, golpeando a la sombra más cercana, que se encogió como si estuviera siendo quemada por el sol. Un grito agudo llenó el aire, llenando mis oídos con una mezcla de terror y triunfo. Pero esto no era suficiente. «David», murmuró el niño de cabello rizado, advirtiéndome de algo. En ese momento, me di cuenta de que la sombra más grande, la que había hablado antes, se acercaba desde un lado. El brillo del amuleto apenas la tocaba. Su forma era más oscura, más sólida. «Esto no ha terminado», resonó su voz en la habitación, y la risa se convirtió en un sonido estridente. «¡Debemos salir ahora!», volví a gritar, rompiendo el hechizo del miedo que comenzaba a apoderarse de nosotros. La luz del amuleto parecía luchar, pero no estaba listo para claudicar. Tenía que encontrar una forma de romper el bloqueo en la puerta. Corrí hacia el umbral, llevando el amuleto hacia la manija. «¡Hazlo!», animó el niño de cabello rizado, y su voz se convirtió en mi impulso. Justo cuando mis manos tocaron la manija, sentí una extraña conexión con el objeto. Era como si supiera lo que debía hacer. La luz del amuleto comenzó a girar, creando un círculo brillante alrededor de la puerta. De repente, sintiendo una oleada de propósito, giré la manija por fin. La puerta cedió, y una brisa fresca barrió la habitación, llevándose consigo el aire pesado de antes. «¡Salgamos!», grité, sintiendo la adrenalina pulsar en mis venas. La luz del amuleto seguía brillando detrás de mí, y al dar el primer paso, me di cuenta de que esto apenas comenzaba. Las sombras no se rendirían tan fácilmente. ¿Dónde nos llevaría este nuevo camino? La incertidumbre me envolvió, pero sabía que no tenía otra opción que avanzar. La lucha por los niños y por mí mismo apenas estaba comenzando. Capítulo final. Logramos salir del cuarto, pero el pasillo que antes parecía familiar se había transformado en un laberinto espeso. La luz del amuleto seguía pulsando, iluminando nuestra ruta, mientras la risa distorsionada de las sombras resonaba a nuestras espaldas. No había tiempo para mirar atrás, aunque cada eco hacía que mi corazón se acelerara. «¿Dónde vamos?», preguntó el niño de cabello rizado, temor dibujado en su rostro. «No lo sé», respondí, sintiendo la presión de su expectativa. «Pero debemos encontrar una salida. Quizás haya un camino hacia el vestíbulo». Sin embargo, cada paso se sentía más pesado, como si el mismo hospital intentara retenernos en sus garras. Al avanzar, la atmósfera se tornó cada vez más opresiva. Las paredes parecían cerrar a nuestro alrededor. El aire era denso, una mezcla de desesperación y pánico. A medida que nos adentrábamos en la oscuridad, sentí que la luz del amuleto comenzaba a flaquear. Recordé las leyendas que había escuchado. Siempre había un precio que pagar al enfrentarse a lo desconocido. «¿Por qué esa sombra aún está aquí?», pregunté, sintiendo la urgencia de obtener respuestas. «Porque siempre estuvo aquí», dijo el niño de cabello rizado. «Nunca nos dejó ir. Necesitamos liberarlos. Necesitamos saber cómo». Su voz estaba llena de una sabiduría antigua, y su mirada, fijada en la penumbra, parecía comprender algo en lo profundo de nuestro dilema. Con un nuevo sentido de propósito, detuve nuestro avance y giré para enfrentarlos. «Escuchen todos. ¿Qué es lo que quieren? ¿Cómo podemos ayudarles?
Mis palabras resonaron en el aire, casi como un desafío. La tensión en la habitación aumentó, y de inmediato el tono de la risa cambió, convirtiéndose en un grito de ira profunda. Desde que este lugar fue construido, han estado atrapados, sonó la voz de la sombra. No puedo permitir que se escapen. Ustedes son parte de este ciclo. Pero... Su tono se tornó más suave, casi seductor. Pueden unirse a nosotros. Pueden convertirse en uno con la historia. El terror me recorrió de arriba a abajo. Unirse a ellos. El pensamiento me heló. No podía aceptar esa oferta. No estamos aquí para quedarnos, estamos aquí para irnos, gritó el niño de cabello rizado. Entonces, ¿por qué no se quedan a jugar? El tañido de su risa se volvió más escalofriante. No, no lo haremos, grité, levantando el amuleto nuevamente, sintiendo una chispa de valor dentro de mí. ¡Deja que los niños se vayan! La luz del objeto comenzó a brillar nuevamente, iluminando el entorno, sus destellos retando a la oscuridad. La figura oscura se agitó, como si el amuleto le quemara la esencia. Con una súbita determinación, avancé hacia la sombra, sintiendo cómo la energía del amuleto se fusionaba con la fuerza que había crecido en mí, alimentada por la voluntad de liberar a los niños. «¡No más juegos! ¡Ya no!», grité, mientras una luz dorada estallaba del amuleto, envolviendo a la figura tenebrosa como un escudo. Por un breve instante, el tiempo se detuvo. Las risas se convirtieron en gritos de agonía, y frente a nosotros, la sombra empezó a desvanecerse. Los niños se alinearon a mi lado, unidos por la fuerza que emanaba de la luz. «¡Sálvanos!», clamaron en un eco precioso. La luz del amuleto se intensificó, y en un último esfuerzo se formó un remolino de brillo que devoró la oscuridad. En ese momento sentí como si algo se rompiera. La habitación vibró, y cuando todo se calmó, me encontré de pie en el vestíbulo del hospital. Era un lugar familiar, lleno de luz y aire fresco. Los niños estaban a mi lado, sonrientes, sus rostros radiantes, pero mientras miraba a mi alrededor, una inquietud se apoderó de mí. «¿Estás bien?», me preguntó el niño de cabello rizado. «Sí, creo que sí. Pero, ¿realmente habíamos escapado?». La sombra se había ido, pero al mirar hacia la puerta del vestíbulo, sentí que aún había muchas preguntas que quedaban sin responder. ¿Era realmente una liberación o solo el comienzo de una nueva historia? Nunca supe realmente si los murmullos que había escuchado fueron ecos del pasado o si el hospital había revelado su verdad oscura. Sin embargo, estaban los niños junto a mí y sabía que debía protegerlos de cualquier oscuridad que pudiera acechar en el futuro. Mientras me alejaba del hospital, una sensación indescriptible de incertidumbre me envolvía. ¿Qué pasó con la sombra?, pensé mientras respiraba el aire fresco. Quizá había una respuesta que jamás conocería, un misterio que siempre seguiría presente. Pero mientras el sol se ponía detrás de mí, sentí que en esta lucha había tomado una decisión. No podía ignorar lo desconocido, ni las voces que una vez llenaron mis noches de terror. La preocupación se quedó, y aunque había sobrevivido, no podía escapar de la pregunta que reverberaba: ¿qué otras sombras aún acecharían en las esquinas de la vida? ¿Todo esto fue real?, reflexioné mientras caminaba hacia el horizonte. Pero lo concreto era que a veces lo que parece un final es solo el inicio de una verdad más errante.